Grábenos, por favor, don David. Le decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería, en todo caso, ya cambiar su nombre oficialmente. Tiene que haber una moción para que puedan cambiar su nombre a lo que son. Y seguramente hoy López Obrador así los exhibirá. Ya no son la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son ni supremos, sí son una corte. Y por supuesto que no son de nuestra nación. En mi opinión, deberían cambiar su nombre a Corte del Derecho. Ya ni siquiera Suprema, o Suprema Corte del Conservadurismo, eso sí para que vea, ¿no? Suprema Corte del Conservadurismo o Corte del Derecho, pero no le pongan, por favor, ya nación, porque no tiene nada que ver con México estos señores. Todos estos señores, que le va a poner don David en pantalla, y que tienen nombres de superalto pedorraje, apellidos de superalto pedorraje, todos ellos pertenecientes a las esferas del poder, todos ellos, pues, que obviamente tienen sus excelentes estudios, ¿no? No crean que sus papás los iban a mandar a cualquier lado. La mayoría de ellos, me parece que la mayoría de ellos estudiaron en las escuelas más fifís de México, obviamente algunos en la UNAM, porque esa es otra, ¿eh? Hay muchos politicazos y personas en las esferas del poder que hacen que sus hijos estudien en la UNAM para que luego en el futuro, cuando tengan este tipo de cargos, puedan decir, no, es que yo estudié en la UNAM, ¿eh? No, mi hijo estudió en la UNAM, nosotros somos ultra ricos, somos de las familias ultrapoderosas de México, pero mi hijo estudió en la UNAM, ¿eh? Yo también estudié en la UNAM, pues así pasa, ¿no? Y algunos de ellos sí, efectivamente estudiaron en la UNAM, pero no pueden negar su dulce y dorada cuna, sus sábanas privilegiadas. Insistimos, ¿no? No tiene nada de malo que hayan nacido en este tipo de términos, pero así es como nos responden al pueblo de México. Así, con lo que hicieron, el tirar la primera parte del plan B a la reforma electoral con solamente 2 votos en contra. El de la ministra Piña, perdón, el de la ministra Yasmín Esquivel y el de la ministra Ortiz Alf. Pero todos los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos estos incluso, insisto, ¿no? Con sus apellidos de superalto pedorraje, votaron para tirar la primera parte del plan B a la reforma electoral. Y yo le insisto, mire, no lo veo usted como una derrota, a la cuarta transformación, a usted, a su movimiento, a sus sentimientos. No, este era un parche, el plan B es un parche, algo que los mexicanos verdaderamente necesitan y que es una reforma electoral. Pero es un parche, el plan B. Sumamente necesario, sí, pero es un parche. Y pues en las elecciones nos veremos. Ahorita lo va a escuchar usted del secretario de Gobernación de que existe un plan C, pero ese plan C ha existido desde siempre. Su participación, la voz del pueblo, lo que usted que nos ve y que nos escucha elija. No estos señores de superalto pedorraje, todos estos que se apellidan, es que miren, le quiero dar algunos de los más altos, son apellidos incluso como de telenovela, ¿no le parece así, no? Es más, antes de que vayamos a los apellidos de superalto pedorraje, le voy a pedir a mi queridísimo don David el Grande que veamos este momento asqueroso de la historia de México, cómo la Corte del Derecho determina acabar con la primera parte del plan B a la reforma electoral. Mire, gócelo porque esto es la forma en la que nosotros nos veremos después las caras en las elecciones. Gócelo en estos momentos, de verdad, no lo vea como una caída, sino como que nos están picando las costillas a los mexicanos para que digamos no más. Queremos ministros y ministras de la Suprema Corte emanados del pueblo, no de esas altas cunas doradas. Queremos a verdaderos ministros que luchen por la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, por impartir esa justicia. Esta solamente es como la forma en la que nos pican las costillas, para que actuemos, para que despertemos, para que digamos no más, se acabó. No es necesario ni siquiera ya
enfrentarlos, ni cuestionarlos, ni decirle, ay, usted no, ellos van a ser así fueron educados, por dogma van a determinar en cualquier cosa que esté en contra del pueblo, por dogma. A ellos les damos asco, el pueblo. Ellos lo único que quieren es determinar para sus esferas del poder, para sus familias, para sus cuates. Ellos creen que están por encima de nosotros, pero nosotros somos mucho más que ellos. Y nosotros sí tenemos el poder como pueblo. Así que no ve esto como una derrota, véalo como el inicio de nuestro despertar. Véalo como el inicio de cómo es que en esta Suprema Corte de Justicia, bueno, se le puede llamar así, en esta Corte del Derecho, le están rascando los huevos al tigre. Adelante, David. Contra el proyecto y con voto particular. Señor Mr. Ortiz Alf. En contra del proyecto, de las consideraciones y anuncio un voto particular. Señor Mr. Aguilar Morales. Con el proyecto original. Señor Mr. Pardo Rebolledo. A favor del sentido del proyecto, separándome de consideraciones y anuncio voto concurrente. Señor Mr. Saldívar Ledo de la Red. El mismo sentido. Señor Mr. Ríos Farjat. A favor del proyecto, modificado con un voto concurrente a reserva de breve engrose, y señalando también los precedentes que he votado en ese sentido desde 2020. Señor Mr. Lainez. El proyecto modificado. Señor Mr. Pérez Dayán. En los mismos términos. Señor Mr. Presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente. Señora Vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales de anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales con las consideraciones del proyecto original. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat reserva su derecho a formar voto concurrente. La señora vicepresidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian voto particular. Gracias. Pasaríamos al apartado de efectos, ministro ponente. Gracias, señora ministra presidenta. Por lo que hace a los efectos, estos se encuentran en la hoja 185 y se observa lo dispuesto en la ley reglamentaria para declarar la invalidez de la totalidad del decreto combatido, así como que la sentencia surtirá sus efectos a partir de la notificación de sus puntos resolutivos al Congreso de la Unión. Bueno, con mucho gusto le voy a compartir los nombres de estos ministros de la Corte del Derecho que votaron a favor de acabar con la primera parte del Plan B a la reforma electoral, que insisto, era solamente un parche, no es el gran triunfo de los conservadores, pero pues ellos sí lo están viendo de esa forma. Mire, escuche por favor también pues sus apellidos de superalto pedorraje, insisto, de ninguna forma intento yo discriminarle a la gente que tiene estos apellidos, por supuesto que no, o sea, para nosotros es muy importante la diversidad, pero es muy extraño que desafortunadamente en México todos los puestos de poder en el empresariado, en la política, en los medios, sean detentados por personajes que vienen de las, según ellos, más altas cunas con estos apellidos de superalto pedorraje, ¿no? Uno piensa, pues, ¿qué no pueden otros? ¿A poco el pueblo no tiene personajes que pueden verdaderamente cubrir esos puestos de esos ministros y ministras de la Corte, de la Suprema Corte Conservadora, la Corte del Derecho? Pues no puede ser así, ¿verdad? Pero miren, votan a favor de acabar con ese proyecto y le voy a pedir que en unos momentos más, don David, por favor, nos comparta ¿cómo se llama? Al jocoso ministro Lainez Potisek, que lo vaya preparando, pero miren, votan a favor y se los va a poner don David, ahí aparecen en pantalla. Obviamente, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, así como el presidente de la primera sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y el presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán. Vota también a favor
quien fuera el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien supuestamente había sido vinculado con el Progreso en México, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Vota a favor quien fuera apuntada, designada y después votada a favor en el Senado, pero bueno, designada por el presidente López Obrador, quien fuera de hecho la directora del SAT en algún momento, Ana Margarita Ríos Farjat, y que bueno, pues resultó ser más de derecha que la vela perpetua. Vota a favor otro determinado, otro apuntado por el presidente López Obrador, que también terminó siendo más de derecha que la vela perpetua, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. De verdad, esto que hasta parecen apellidos de telenovela. Juan Luis González Alcántara Carrancá vota a favor este personaje pues vinculado a cuestiones más bien fiscales, quien buscara en su momento también ser el ministro presidente y que pues no le salió, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Vota también este señor, al que hasta los lentes descubrimos, le pagamos los mexicanos y quien también en algún momento fuera ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales. Vota a favor el jocoso ministro Javier Lainez Potisek. Vamos a ver el jocoso ministro Lainez Potisek en este sketch que se aventó para la hora pico. ¿No fue para la hora pico? No, fue para la Suprema Corte del conservadurismo. A ver, don David. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita, la Margarita estar cuidando su apellido, de pronunciar bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat. Esos son nuestros ministros de la Suprema Corte. Votaron en contra la ministra Yasmín Esquivel Moza y la ministra Loreta Ortiz Alf. Nada más. Yo me esperaba de verdad que hubiera, aunque sea otro voto en contra por parte del ministro Saldívar, pero pues no se pudo. Del ministro Arturo Saldívar. Y mire, de verdad, si viviéramos en una dictadura, como dicen estos hijos de la chingada que constantemente están acusando este tipo de circunstancias, si viviéramos una dictadura, ya hubieran disuelto absolutamente esa Suprema Corte del Derecho, a esa Suprema Corte conservadora. Se lo prometo, ya lo hubieran disuelto, ya no existiría, ¿no? O sea, de verdad, como lo hizo Zedillo. Zedillo disolvió la Suprema Corte en su entonces, o sea, tiró a todos los ministros de aquel entonces y puso a los que él quería. Zedillo. Pero todavía se atreven a decir que vivimos en medio de una dictadura, del fascismo, como dice Torreblanca, ¿no? Ese tipo escatológico. Imagínense, ¿no? Imagínense. Obviamente la gente no está muy feliz de esto. Y así fue como reaccionó en las calles. Se manejen como quieran. Ahí están violentando el artículo primero constitucional. Los magistrados, en virtud de que violentan el artículo 181 de la ley de Amparo y el 183. Porque el presidente magistrado, al admitir la demanda de amparo, en un término de 3 días, debe pasar el expediente al magistrado. Bueno, y obviamente hay muchas más protestas por ahí. ¿Y sabe qué? Lo más interesante de todo esto es que las determinaciones que hacen estos ministros a veces los muerden en las pompas, en el trasero, porque fíjese, hace un par de semanas determinaron en contra de que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y días después de esa determinación le pidieron al gobierno de México que por favor les mandara a la Guardia Nacional a cuidar sus instalaciones, porque pues ahí está el tigre al que le estaban rascando los huevos. Ahí está el tigre, nada más digo, ¿no? Por eso es que luego estas, como se dice en inglés, ¿no? Que estas determinaciones lo están mordiendo las pomponzonas.
en el trasero, en las nalgas, pues. Allá ellos, así están pasando a la historia, ¿eh? Estos ministros con apellido de ultra alto pedorraje, así están pasando a la historia. No creo que van a ser recordados como los grandes juristas, y en las escuelas de derecho van a estar así, ay, recordamos con honor al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por sus determinaciones, así como al ministro Saldívar Lelo de la Rea, o a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Estudiemos ahora, alumnos, al ministro Juan Luis González Alcántara Carancá en su jurisprudencia tal, o revisemos ahora al ministro, la audaz determinación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Podemos también escuchar la opinión experta del ministro Alberto Pérez Dayán. No. O bien, revisemos la audaz y verdaderamente notable vida del ministro Luis María Aguilar Morales. No, lo que va a recordar la gente es esto que le vamos a volver a poner. Lo que va a recordar la gente en la historia es pues alguien como precisamente al ministro Javier Lainez Potisek, actuando así en nuestro máximo cuerpo judicial. Esto es lo que va a pasar a la historia. Esto. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita, la Margarita estar cuidando su apellido, de pronunciar bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat. Yo quisiera saber quién se ríe así de... Porque así se ríen de nosotros, del pueblo. Yo no creo usted que termina esta sesión y están ahí muy solemnes, ¿no? Seguramente así han de estar, ¿no? Termina esa sesión en la que determinan en contra de los mexicanos y así se han de reír, así, así se han de reír, así, de jocositos, van a pasar a la historia. Y le pido